Muchas bendiciones, que el Señor les guarde como siempre. Es un privilegio el poder traer esta palabra que el Señor tenga para todos nosotros en el día de hoy. Sabemos que Él está muy interesado en que nosotros realmente conozcamos la verdad y la vida que Él ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Él, si algo anhela en su corazón, es el que efectivamente pueda manifestarse a nuestra propia vida de tal manera de que podamos nosotros comenzar, ¿verdad? En función de la verdad que el Señor nos va impartiendo, a reconocer la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que es la vida de Jesucristo, y que aprendamos nosotros en este nuevo hombre, en esta nueva criatura, a vivir por esa vida. Este es el anhelo del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, porque en la experiencia de esa vida es en donde nosotros tenemos todas las respuestas de parte de nuestro Padre y de nuestro Dios para cada circunstancia que tengamos nosotros que enfrentar mientras nos encontramos en esta carne, mientras todavía nos encontramos, ¿verdad?, en este viaje en el cual de alguna manera pues estamos arrancando desde Adán y vamos conociendo todos y cada uno de nosotros a Cristo mismo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que nuestro Padre quiere que efectivamente nosotros, como su creación, al igual que nos muestra a través de todas las cosas creadas, conforme hemos estado viendo la semana pasada en el Salmo 19, Él quiere que nosotros seamos un testimonio vivo de Dios. Él quiere que nosotros realmente seamos los portadores eficaces de su vida para que esa vida nos gobierne y para que esa vida se exprese y se manifieste a través de nuestra alma. El Señor nos dio a nosotros un cuerpo y un alma. Él fue el que lo creó. Pero este cuerpo y esta alma fueron creados para que nosotros podamos realmente manifestar las virtudes de Dios en todos y cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos ser una expresión, ¿verdad?, de la vida de Cristo impartida o impartiéndose en nuestra alma, en nuestro cuerpo. El Señor nos dio un cuerpo y un alma para que verdaderamente se puedan convertir, ¿verdad?, en su casa, para que desde el espíritu que efectivamente hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios y por este nuevo renacimiento que hemos tenido, el Señor pueda darse a conocer a todos y cada uno de nosotros y darse a conocer para que efectivamente cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y el propósito por el cual fuimos creados es contener la vida de Cristo en nuestro espíritu y que esa vida se vaya impartiendo a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, y esa vida afecte, ¿verdad?, positivamente todo nuestro ser humano, el que efectivamente Dios creó. De allí que si nosotros solamente vivimos en cuerpo y en alma y no tenemos primero el Espíritu del Señor morando en nosotros, en el nuevo Espíritu que Él nos dio, es decir, no hemos todavía experimentado el nuevo nacimiento, no contamos con la vida. Y si no contamos con la vida, realmente nosotros estamos viviendo en un diseño distinto y diferente del que nuestro Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es el interés de Dios. Él lo que requiere de todos y cada uno de nosotros es que efectivamente
nosotros le entreguemos nuestro corazón al Señor, que nosotros le entreguemos efectivamente nuestra vida a Cristo para que podamos expresar y manifestar todo lo que Él es. Nuestra alma va a comenzar a entender la razón de su existencia solamente en la medida en que nosotros permitamos que la vida de Cristo se nos imparta a todos y cada uno de nosotros y se convierta realmente en una experiencia diaria, en una experiencia en la cual todos nosotros podemos vivir. De ahí que esto arranca por medio de la salvación que el Señor nos quiere dar, y salvación desde la perspectiva de la Escritura, ¿verdad? Es algo que el Señor Jesucristo alcanzó para ti y para mí, pero no es una salvación que solamente tenga que ver con un evento futuro en el cual tú y yo vamos a estar por siempre con Él en el cielo, lo cual es parte de la verdad. Pero sin embargo, la salvación tiene que ver, ¿verdad?, con una respuesta, con una provisión de nuestro Padre para el día de hoy. De allí que el Señor deja muy clara la perspectiva de la salvación y nos dice que hoy es el día de la salvación. Nosotros no podemos posponer los beneficios de la vida de Cristo, de la salvación que Él nos ha dado para después que nos muramos. Efectivamente, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, vamos a ir por la obra redentora de Jesucristo y no por nuestros propios méritos al cielo. Pero el cielo, como hemos dicho anteriormente, no es un lugar mitológico o un lugar en donde vamos a tener una linda casa, una espectacular casa y calles de oro y mar de cristal. Esas son analogías o alegorías que nos muestra la Escritura para mostrarnos los diferentes aspectos de Cristo. Porque el cielo es una persona, el cielo es una vida. El que creó todas las cosas que nosotros efectivamente somos capaces de poder percibir con nuestros 5 sentidos. Realmente Él es el cielo, ¿verdad? Él es efectivamente con quien nosotros vamos a vivir en la eternidad. Ahora, como el cielo es una persona, ¿verdad? No necesariamente es un lugar geográfico, esa persona ya ha puesto agencia o sucursal en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y cuando nosotros creemos en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos. La Escritura nos dice que toda persona que haga esa declaración será salvo. Es decir, nosotros estamos recibiendo todos los beneficios de la obra de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Por medio de declarar, ¿verdad?, efectivamente que Jesucristo es el Señor. Y por medio de creer en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Esta es una revelación que tú y yo tenemos que recibir. ¿Verdad? Simple y sencillamente puede haber una necesidad y un interés para poder creer aquello. Y creer aquello es algo que ya te viene dado desde el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Digamos que el predicador permanente y continuo de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hoy a los que no lo conocen todavía convenciéndoles de pecado, convenciéndoles de justicia y convenciéndoles de juicio. Es decir, convenciéndoles de pecado en el sentido de que efectivamente si nosotros no tenemos la vida de Cristo morando en nosotros, nosotros somos un hombre de pecado, nosotros somos una máquina de pecar. Como hemos dicho anteriormente, el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Nosotros somos potencialmente una máquina de pecado. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra propia vida, aún nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos pensamientos y nuestras buenas acciones son pecado. ¿Por qué? Porque no obedecen todas aquellas buenas acciones a la vida que Dios ha colocado dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que la Escritura nos muestra que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Y la Escritura nos dice que uno de los adornos, una de las perlas que tiene la vida de Jesucristo es la fe.
Por tanto, todo lo que no es nacido desde Cristo mismo, desde la fe de Cristo, es pecado. Y es por eso importante entender que el pecado no simple y sencillamente es haber hecho algo malo desde la perspectiva externa, haber pensado mal, haber mirado mal a alguien, haber insultado a alguien, haber hecho algo indebido. No, esos son residuos o son simple y sencillamente consecuencias de una realidad interna que todos nosotros tenemos cuando Cristo no muere en nuestra vida. ¿Cuál es esa realidad interna? Que efectivamente nosotros estamos operando en el hombre de pecado sin darnos cuenta, hombre que es operado, ¿verdad?, por el enemigo, sin que nosotros nos demos cuenta, por Satanás mismo. Y por eso es que los deseos de nuestro Padre, dice la Escritura, nosotros queremos hacer. En el primer hombre, en el hombre adámico, lamentablemente, ¿verdad? Y no nos confundamos, no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios y somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios cuando Dios nos engendra por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús y Él permite que nosotros podamos nacer de nuevo. Entonces, Él cuando nos convence de pecado, es que nos convence a nosotros mismos de la incapacidad que tenemos para poder agradar al Padre en función de nuestras propias capacidades o virtudes o de nuestra propia justicia. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad, por más buenos que seamos, desde nuestra perspectiva y de nuestra propia evaluación, agradar al Señor. ¿Por qué? Porque no es la vida que Él ha colocado dentro de cada uno de nosotros. El hombre fue creado no para que haga buenas obras, el hombre fue creado para que contenga la vida de Cristo, el cual hace las buenas obras dentro de todos y cada uno de nosotros. Es Cristo poniendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice la Escritura. Así que Él no solamente que pone en nosotros el querer como el hacer, sino que Él nos da las herramientas del poder y la capacidad de poder hacer todo aquello que efectivamente Él mismo vino a hacer por medio de nosotros. El cuerpo y el alma son instrumentos que el Señor nos ha dado para que a través de ellos Él pueda tener una relación directa efectivamente con toda su creación. Y es por esto, hermanos, que cuando hemos estado mirando este Salmo 19, vemos cómo la propia naturaleza, ¿no es cierto?, distinta de nosotros, porque toda la naturaleza aún realmente alaba a Dios y da testimonio de Dios. Aquí hemos visto en el versículo 1 cuando la Escritura dice que los cielos cuentan, que el firmamento anuncia, que un día emite palabra, que una noche declara. Es decir, fíjate, ¿qué es lo que realmente está predicando o está mostrando o está anunciando toda la creación? Pues anuncian la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios, anuncian la obra de sus manos, emiten palabra para declarar su sabiduría. Ahora, es increíble ver cómo toda la naturaleza aúna realmente y permanente y continuamente está hablando de nuestro Dios, está hablando de su gloria, está hablando de la obra de sus manos, o sea, de su poder, está hablando de su sabiduría para poder haber hecho todas las cosas maravillosas que nosotros podemos ver. Cuando vemos el cielo, cuando vemos el firmamento, vemos el cielo en el día, ¿verdad? Azul, precioso. Vemos el firmamento en la noche, pues lleno del ejército de los cuerpos celestes que el Señor efectivamente ha hecho. Y vemos en el día a día, ¿verdad?, cómo a través de todas las cosas creadas, ¿verdad?, el Señor nos muestra su poder y nos muestra su obra maravillosa, cómo a través de la noche efectivamente Él nos declara su sabiduría. Es simple y sencillamente darse un tiempo para mirar la obra que Dios ha hecho, ¿verdad? Y como para que inmediatamente nuestro ser interior se comience a conmover. Ahora, todo esto nos muestra, como dice el versículo 3, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz, ¿no? Porque la propia creación, a través de las cosas hechas, sin un lenguaje humano, sin palabras humanas, ¿verdad? Sin voz humana, realmente, y por toda la tierra, dice la Escritura, sale su voz. ¿Qué? Sale su testimonio.
Porque en toda la tierra nosotros tenemos, obviamente, la creación. Desde el extremo de la tierra al otro extremo de la tierra, todos nosotros, todos los días, tenemos efectivamente el anuncio, ¿verdad?, del poder y de la obra de Dios a nuestro favor. Siempre las cosas creadas nos están predicando y nos están hablando de nuestro Padre. Y es por eso que el ser humano no tiene excusa para no creer en Dios, porque Dios mismo se ha dejado testimonio a través de todas las cosas creadas para que por medio de ellas podamos conocer su eterno poder y deidad. Las cosas invisibles del Señor, dice el libro de Romanos, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de tal manera de que la gente que no cree en Dios no tiene excusa, no tiene excusa. Y bueno, como nosotros sabemos, pues la gente, en lugar de poner su mirada en el Creador cuando ve la creación, ha puesto su mirada en las cosas creadas. Y algunos de nosotros, de alguna manera fatua, comenzamos más bien a dar crédito a las cosas creadas antes que al Creador. Comenzamos a adorar a las cosas creadas por Dios antes que al Creador. Comenzamos a crearnos ídolos. Comenzamos a poner nuestra mirada no en la vida del Señor, la cual nos ha sido impartida, ¿verdad? O la cual quiere el Señor que sea impartida en todos los seres humanos. No poner nuestra mirada en el gran hacedor de todas las cosas, sino que nosotros ponemos nuestra mirada en todas las cosas hechas, ¿verdad? Que definitivamente se convierten muchas veces en ídolos para todos y cada uno de nosotros. Ahora, es impresionante cómo toda la creación de Dios, toda la obra de sus manos da testimonio de Él. Pero sin embargo, nosotros, los hombres, los que fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, no damos testimonio de Él. Y no damos testimonio de Él porque efectivamente nuestro ser no habla, no emite, no declara, ¿verdad?, todo lo que Dios es. Porque cuando nosotros no tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, somos incapaces de poder entender la profundidad de las cosas de Dios. Solamente cuando nosotros tengamos la vida de Cristo en nosotros, que se incluye la mente de Cristo, vamos a poder comprender y entender todas las profundidades que nuestro Padre maravilloso tiene. Ahora, el Señor apunta obviamente a que nosotros, como esa cereza del helado, por llamarlo de alguna manera, en la creación de Dios, no olvidemos que cuando Dios creó todas las cosas, Dios repite en todos los momentos y en cada día que todo lo que vio, que todo lo que Dios hizo y vio, he aquí que era bueno. Pero solamente cuando crea al hombre, el Señor dice que vio todo lo que había hecho y era bueno, y bueno en gran manera. Porque realmente el Señor no solamente quería que toda su creación dé testimonio de Él, ¿verdad? El Señor no solamente quería que el firmamento, que las estrellas, que los volcanes, que los mares den testimonio de Él, todas las cosas creadas, sino Él quería por sobre todo que el hombre que iba a ser su casa y su habitación sea, ¿verdad?, el que efectivamente dé el testimonio vivo de Cristo y de Dios. Las cosas hechas nos muestran el carácter de Dios. Pero Dios lo que ha querido básicamente es mostrar su carácter dentro de cada uno de nosotros. No solamente que nosotros a través de las cosas creadas podamos ver las características de Dios, sino que nosotros vivamos y experimentemos las características de Dios. Nosotros experimentemos y seamos parte integrante de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, de su dominio propio, de su santidad, de su justicia, de su verdad, de su prosperidad, de su abundancia y de todo su poder. Para eso nosotros fuimos reservados. No solamente
para que como las cosas creadas puedan mostrarnos el carácter del Señor o pinceladas del carácter del Señor, sino que nosotros mismos seamos la expresión viva del carácter de Cristo. Es decir, un Cristo, un solo Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, todos unidos en la misma persona, todos unidos en el mismo hombre, todos unidos a la misma mente, todos unidos al mismo sentimiento, la mente de Cristo, los sentidos de Cristo, las emociones de Cristo, la voluntad de Cristo, gobernando y viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora, como el Señor determinó que el hombre sea hecho a su imagen, conforme a su semejanza, y toda la creación a una declara las maravillas de Dios, menos del ser humano, lo cual es triste porque el ser humano fue creado para esto. Evidentemente él tenía que completar su obra y completar su trabajo. Y nuestro Padre sabía desde antes de la fundación del mundo que ese trabajo lo tenía que definitivamente completar su amado Hijo Jesucristo, tomando el elemento humano por medio de la Virgen María y también tomando el elemento divino de parte de Dios mismo. Y el Verbo se hace hombre, el Verbo se hace carne, el Señor que hace todas las cosas, del Señor que dan testimonio todas las cosas creadas, decide hacerse carne, decide hacerse como usted y como yo, decide hacerse hombre, para Él corregir el grave problema que nos generó nuestro primer hombre, nuestra primera raíz, nuestro primer árbol. Nuestro primer árbol, como todos nosotros sabemos que era Adán, no pudo mantenerse ni establecerse en el diseño que Dios había determinado para él. Y él, a través del engaño, efectivamente falló y decidió creer a la serpiente y no creer efectivamente al Padre. Decidió creer en el diablo, decidió creer los engaños del diablo, decidió creer los engaños del pecado y no creerle a Dios. Y aunque este juego de fe es el que sigue todavía siendo un elemento importantísimo en nuestra vida, porque todavía nosotros tenemos que creerle a Dios o tenemos que creerle a Satanás. Y evidentemente todavía Satanás sigue manejando la misma estrategia, la cual es el engaño del pecado. Y sabemos que la jurisdicción de Satanás, en donde él todavía tiene capacidad de poder hacer daño, es en lo que nosotros llamamos nuestra carne. Y nuestra carne es, ¿verdad?, aquel viejo hombre desprovisto de la vida de Dios, que a sí mismo se entiende, que a sí mismo se define, que define a Dios desde su propia perspectiva y desde su propia inteligencia, que trata de comprender todas las cosas creadas simplemente a través de sus 5 sentidos. Pero es evidente que los 5 sentidos no son capaces de poder recibir efectivamente toda la comunicación, toda la revelación y toda la declaración de lo que Dios es. Nuestra carne, ¿verdad?, no fue creada para conectarse directamente con Dios sin que Cristo medie. Nuestra carne y el ser humano se convirtió en carne porque efectivamente se hizo uno con su enemigo. Y el enemigo, ¿verdad?, entró a vivir en el hombre, y por eso es que el hombre ha sido enceguecido. Por eso es que la mente natural del ser humano no puede comprender las cosas que son del espíritu. Por eso es que el hombre natural es incapaz de poder buscar a Dios como Dios espera que lo busquemos. Por eso es que nosotros ignoramos la justicia de Dios y, queriendo establecer nuestra propia justicia, no nos sometemos, ¿verdad?, a la justicia de Dios, que es Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor tenía que reversar esta situación. Pero para eso necesitábamos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo sí o sí requería un nuevo hombre. Un hombre que, así como Adán nos trajo desgracia, venga otro que nos pueda traer gracia. Y todos nosotros sabemos que ese hombre
es el Cristo que se hizo carne, es Dios mismo encarnado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él tenía dos naturalezas. La naturaleza que todos nosotros portamos cuando nacimos en Adán, esta naturaleza caída, esta naturaleza que efectivamente se inclina al mal, y la naturaleza, ¿verdad?, de Dios mismo, la naturaleza nueva, la naturaleza divina. Pero ¿qué pasó con el Señor? Porque el Señor nunca pecó. Porque primero, todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Es decir, no había posibilidades de que Cristo peque. Pero sin embargo, Cristo se enfrentó a las mismas tentaciones, a las mismas tribulaciones, a las mismas luchas, a las mismas circunstancias, ¿verdad?, que nosotros los seres humanos tenemos. Pero sin embargo, Él dejó todo el tiempo que la naturaleza divina, es decir, la naturaleza de su Padre, que fue el que creó todas las cosas, gobierne sobre Él. La naturaleza de Dios gobierne sobre su hombre natural. Y eso hizo la diferencia, porque la naturaleza de Dios evidentemente es más fuerte que el hombre natural, es más fuerte que la naturaleza humana. Y la naturaleza de Dios, cuando tiene el control, cuando nosotros le damos la posibilidad de que nos gobierne, vamos a comenzar a experimentar la misma victoria que experimentó Cristo en los días de su carne. Así es como tú y yo hoy podemos también, en la medida en que vamos conociendo a Cristo, ¿verdad?, enfrentar nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente que venció a Satanás, sino que también venció al mundo. El Señor nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. Qué maravillosa es esa palabra, porque significa que la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros tiene victoria absoluta sobre el mundo, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre la escasez, sobre la enfermedad y sobre cualquier circunstancia que tengas que enfrentar ahora o por siempre. La vida que el Señor ha puesto en todos y cada uno de nosotros es una vida victoriosa, es una vida poderosa, es una vida que se atreve a decir la Escritura que somos más que victoriosos. Es decir, nosotros ni siquiera tenemos que luchar, porque el Señor ya luchó, el Señor ya venció a Satanás, venció al mundo, venció nuestra carne. Y ahora, si nosotros dejamos que esa vida opere en nosotros, que esa vida gobierne, la operación de Dios significa el gobierno de Dios en nuestra mente, emociones y voluntad. Y el gobierno de Dios requiere que tú y yo se lo permitamos todos los días. El gobierno de Dios no viene simple y sencillamente porque yo lo decida, no, viene porque yo definitivamente le permito al Señor intervenir directamente en mi vida. Dios nunca jamás va a hacer algo que yo no quiera. Yo siempre voy a tener la posibilidad de no obedecer a Dios. Mientras esté en esta carne, siempre voy a tener la opción de no escucharle. Siempre voy a tener la opción de, aun cuando le conozca, irme por otro camino. Y el Señor no va a interrumpir ese proceso. ¿Por qué? Porque es una decisión particular. Ahora, es evidente que sabemos que cuando vamos por caminos distintos que no son los del Señor, pues vamos a recibir consecuencias. Pero sin embargo, aún esas consecuencias del Señor, ¿verdad?, las encamina para nuestro bien, porque a través del dolor, a través de la crisis, a través de la escasez o a través de la enfermedad, muchas veces nosotros, ¿verdad?, venimos, como decimos normalmente, con el rabo entre las piernas, a reconocer que efectivamente nos hemos equivocado. Ahora, ciertamente nuestro Padre lo que espera de cada uno de nosotros es que recibamos la vida que Él nos ha dado a todos. ¿Para qué? Para que comencemos a hacerle testimonio, para que de alguna manera nos unamos al coro celestial, nos unamos al coro de toda la creación y podamos unirnos a dar testimonio de lo que nuestro Padre es. Entonces el Señor Jesucristo tenía que venir como el nuevo árbol, como el nuevo comienzo. De ahí que nosotros, hermanos, debemos tener clarísimo que el Señor no vino a remendarnos, el Señor no vino a mejorarnos, el Señor no vino a hacernos buenas personas, ni vino a hacernos buenos maridos, ni vino a hacernos buenas mujeres, ni vino a hacernos buenos empresarios, ni vino a hacernos buenos ciudadanos.
No, no. Toda la vida de Cristo, por supuesto, en nosotros, ¿verdad? Tiene e incluye todas estas cosas. Pero el propósito central del Señor no fue venirnos a ser buenas personas. El propósito central del Señor fue venir a darnos su vida para que cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y el propósito para el cual nosotros fuimos creados es contener la vida de Cristo en nuestro espíritu y que esa vida poderosamente, por nuestro permitirle al Señor, se vaya impartiendo todos los días en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y vamos a comenzar a experimentar y a recibir los beneficios de esa vida. Tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos dé luz y sabiduría para que apuntemos a la vida, para que no simplemente apuntemos lo que la vida nos puede dar y que no apuntemos a las cosas que la vida nos puede dar, que es lo que ya nosotros hemos comentado. Muchas personas en los tiempos de Cristo seguían a Cristo no porque realmente habían entendido que Él es la vida y Él es realmente la sustancia de todas las cosas, sino que ellos, ¿verdad?, tuvieron hambre y el Señor les dio de comer. Y como el Señor les dio de comer y sació, ¿verdad?, su hambre temporal, su necesidad carnal, ellos querían seguir al Señor porque querían que efectivamente el Señor siga proveyendo para todas sus necesidades. Pero hermanos, el Señor no vino primariamente para proveer para nuestras necesidades naturales. El Señor vino primariamente para darnos vida, porque sin Él estamos muertos. Sin Él nuestro cuerpo y nuestra alma no tienen su carácter, no tienen su sustancia. Sin Él, efectivamente, nosotros estamos en un diseño distinto y diferente. Y el Señor lo que vino por la obra de Jesucristo, por el sacrificio precioso que hizo a nuestro favor, haciéndose carne, el Señor vino efectivamente a constituirse en el nuevo árbol, en el nuevo comienzo para ti y para mí. Si es bien cierto, nosotros, el momento en que aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice la Escritura en Romanos 6:6, fuimos crucificados juntamente con Él. Hasta ahí llegó nuestro hombre adámico, en honor a la verdad. El momento en que Cristo subió a la cruz, nos subió juntamente con Él, es decir, nuestra vieja creación, todo lo que nosotros amamos en nuestro hombre carnal, todo lo que nosotros efectivamente creemos alto en nuestro hombre carnal, todo aquello que anhelamos en la carne, todo lo que significa, ¿verdad?, aquello que yo digo mi vida o aquello que yo digo esto es mi vida, la música es mi vida, mi trabajo es mi vida, mi esposa es mi vida, mi familia es mi vida. Cualquier cosa que nosotros entendamos que es nuestra vida, efectivamente el Señor la llevó y la crucificó en la cruz del Calvario. Porque Él no tenía para nosotros previsto ese tipo de vida que realmente es muerte, sino Él lo que tenía para nosotros previsto es la vida de Cristo Jesús. Aquella vida de la cual el propio apóstol Pablo da testimonio cuando dice que todas las cosas que antes para Él tenían valor, hoy las tiene por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y me dice, lo que yo quiero desde ahora en adelante es conocer más la vida resucitada, la resurrección de Jesucristo en mí. Y quiero experimentar más cada día, ¿verdad?, la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo pueda ser una experiencia diaria en mi hombre natural. Así que, hermanos, ¿por qué hace todo esto el Señor? Porque es que es ilógico que toda la obra de sus manos dé testimonio de Él y nosotros, el hombre que fuimos diseñados para aquello, no lo hagamos. Es decir, es impresionante. Nosotros los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no creemos en Dios, rechazamos a Dios o queremos creer en Él de acuerdo con nuestro propio entendimiento natural y no de acuerdo con la vida que Él nos da para que entendamos todas las cosas que efectivamente Él ha hecho a nuestro favor. Así que el Señor tenía que hacerse hombre, el Señor se hace hombre, ¿pero para qué? Porque como vemos nosotros, ¿verdad? La Escritura nos dice
que el Señor quería dejarse testimonio para Él mismo, pero ya no era solamente a través de las cosas creadas, sino que ahora el Señor quería Él mismo venir a hablar de Él, a ti y a mí, al hombre. Él vino para el hombre. Él vino efectivamente para que nosotros, los seres humanos, podamos reconciliarnos con Dios. La única manera como nosotros nos podíamos reconciliar con Dios es que alguien pague por todos los pecados que cometimos y que alguien lleve al hombre de pecado a la muerte para que no sigamos en esa vida de maldad y de pecado. Entonces el Señor Jesucristo viene primero a cumplir ese propósito. Viene a cargar con todas nuestras culpas, que ya evidentemente es algo que nosotros no entendemos y comprendemos. ¿Cómo es que Dios vino a morir por mí cuando yo no soy bajo ninguna circunstancia alguien que podría ni siquiera mirar a los ojos de nuestro Padre por los pecados y por la maldad que hay en nuestro corazón? Y pecado y maldad, no porque nosotros hayamos sido un Hitler, no porque nosotros hayamos sido algún tipo de delincuente contumaz que ha hecho barbaridades, no, simplemente porque nosotros no estamos reconociendo que efectivamente fuimos creados para la gloria de Dios, para expresar toda la vida de Cristo. Y si nosotros no estamos trabajando, no estamos siendo utilizados para el propósito que Dios había determinado, entonces evidentemente nosotros estamos en contra del diseño de Dios. Y por más que nosotros a nuestro propio entender nos entendamos como muy buenas personas y aún algunos tal vez hasta como dignos de ir al cielo por su propia conducta y por sus propios méritos, debemos saber que el Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, por lo cual estamos, ¿verdad?, deshechos o hemos sido expulsados de la gloria de Dios. Todos nosotros los seres humanos hemos pecado. Y el Señor lo deja tan claro porque Él dice que, ok, si alguno realmente quiere ser justo delante de Dios, entonces que cumpla todos los mandamientos de Dios. Todos, no algunos, todos. El Señor dice que si nosotros solamente transgredimos cualquiera de sus mandamientos, así sea uno pequeño, nos volvemos culpables de todos. ¿Quién puede entonces sostenerse delante de Dios para poder ser justo por sus propios méritos? Nadie. Solamente nuestro orgullo podría declarar que el Señor nos pida cualquier cosa que quiera, como lo dijeron los israelitas frente al monte de Sinaí. Señor, mándanos todo lo que quieras que nosotros lo vamos a hacer. Ese es el desconocimiento y el engaño en el cual Satanás nos mete para que creamos que nosotros mismos somos capaces de poder ser justos delante de Dios. Si así hubiese sido, el Señor jamás hubiese enviado a su amado Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Como nosotros estábamos totalmente enajenados o no entendidos en esta realidad, ignorantes totalmente en esta realidad de muerte en la que nos encontrábamos, el Señor tuvo que mandar a su amado Hijo para que cargue con nuestros pecados primero. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad?, que ha cargado con nuestros pecados. Él entregado fue por nuestras transgresiones, dice la Escritura. Todas nuestras transgresiones fueron echadas por el Padre en su amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El Padre pagó por todos nuestros pecados. Pero aparte de eso, el Padre tenía que acabar también con el hombre de pecado, no solamente con los pecados que habíamos cometido, sino con quien produce esos pecados. Y esos pecados efectivamente tienen que ver directamente con el viejo hombre, ¿verdad?, que fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo nosotros tenemos acceso a la muerte de Cristo? Por medio de conocer lo que Él hizo y creer lo que Él hizo a nuestro favor. Nosotros ahora nos apropiamos de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo hizo, básicamente echando mano por medio de la fe a la obra preciosa que Cristo ya ha hecho y que está instalada dentro de todos y cada uno de nosotros y en nuestro espíritu. Nosotros estamos, ¿verdad?, mucho más cerca que nuestra voz, mucho más cerca que nuestros ojos, mucho más cerca que nuestra mente y nuestro entendimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro espíritu. Cristo es lo más cercano que nosotros tenemos de nuestro ser humano. Y está tan cercano que solamente está a un paso de que tú le creas y que tú
creyéndole comiences a recibir todos los beneficios de lo que él hizo. Él vino a enderezar lo que efectivamente Satanás interrumpió y lamentablemente tuvo la colaboración de Adán, el primer hombre, quien definitivamente, ¿verdad?, nos dio una herencia de muerte. Nosotros recibimos por parte de Adán este espíritu, ¿verdad?, contrario a Dios. Recibimos de parte de Adán esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza caída. Es por eso que el Señor no juzga pecados, el Señor juzga naturaleza. Si yo nací en Adán, yo recibí la naturaleza adámica y esa naturaleza adámica es contraria a Dios. Así que la única manera como yo termino con esa naturaleza es efectivamente muriendo juntamente con Cristo. Por eso es tan importante el predicar a Cristo, pero a este crucificado. Porque la crucifixión de Cristo significa la crucifixión de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre. Significa la crucifixión de todo lo que yo era en Adán. Significa la crucifixión, ¿verdad?, de mi historia. Los que nacemos en Cristo ya no arrastramos la historia que teníamos en Adán, porque Cristo es nuestro nuevo comienzo. Cristo, en cambio, en lugar de Adán, cuando estuvo en los días de su carne, él cumplió a rajatabla toda la ley de Dios. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Cristo a rajatabla agradó a Dios en todo. Él vino a agradar a Dios en todo. Cristo a rajatabla obedeció a Dios en todo. Cristo obedeció por nosotros a Dios en todo. Cristo a rajatabla solamente pensaba los pensamientos de Cristo. Cristo pensó por nosotros los pensamientos de Cristo y los pensamientos de Dios. Cristo a rajatabla solamente hacía las obras que el Padre en él efectivamente provocaba o producía. Cristo hizo efectivamente por nosotros esa obra. Y no contento con eso, ya que el Señor Jesucristo nos justificó, ¿verdad?, por él nunca haber pecado. Nos justificó porque efectivamente en él no se encontró mancha ni arruga y se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía realmente quitar el pecado del mundo era Cristo, no había otra posibilidad. Ahora, Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Él es el Cordero de Dios que quita tu maldad. Él es el Cordero de Dios que quita efectivamente el castigo, que quita la ira, ¿verdad?, que el Señor ya infringió sobre su amado Hijo Jesucristo cuando Él fue a la cruz por todos y cada uno de nosotros. El Señor tenía que darse testimonio. Ahora ya no solamente a través de las cosas creadas, sino que Él tenía que venir efectivamente donde ti y donde mí, para Él mismo hablarnos de su Padre, para Él mismo hablarnos de estas cosas y traernos las buenas noticias de salvación, para que efectivamente nosotros ahora entremos en razón como esa cereza del helado de la creación, y para que nosotros efectivamente podamos recibir los beneficios de la vida de Cristo, la vida que nos vino a dar. La vida de la carne que Cristo tuvo fue para que sea sacrificada y entregada por nuestros pecados. Pero una vez que todos nuestros pecados son pagados en Cristo Jesús, la muerte a Cristo no lo puede retener porque Él por sí mismo nunca pecó. Y la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y como Él nunca pecó, entonces ahora Él tenía y debía ser resucitado porque la muerte no lo podía retener. Y el Señor Jesucristo resucita para nuestra justificación. Porque el Padre, con la resurrección de Jesucristo, se convierte en el recibo vivo, en el contrato vivo delante de Dios, que determina que efectivamente nosotros hemos recibido los beneficios de la salvación, ¿verdad?, que Él tenía que volver a darnos para traernos al diseño original. Y el diseño original es que ahora, así como nosotros en el primer hombre, Adán, trajimos la imagen del terrenal, así mismo y de la misma manera, hoy podamos traer la imagen del celestial. Y así es como nos convertimos nosotros por la gloria y gracia de nuestro Dios, efectivamente en una nueva persona y en una nueva criatura, en donde Cristo mora y vive en todos y cada uno de nosotros.
Entonces el Señor sale ahora, no solamente dejando que la naturaleza hable por sí sola de todo lo que Él es, sino que Él mismo viene en persona, en vivo y en directo, para poder hablarnos a nosotros de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por todos y cada uno de nosotros. La palabra nos dice algo precioso respecto a esto, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, llámese la tierra a ti y a mí, porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y esta promesa que el Señor aquí nos muestra es justamente algo que ya comenzó a funcionar en todos y cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Yo soy la tierra. Y el Señor ha prometido que nosotros seremos llenos del conocimiento. Escucha bien, seremos llenos del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, ahora resulta que nosotros vamos, ¿verdad? De la misma manera que los cielos y que el firmamento cuentan la gloria de Dios, ahora nosotros también vamos a tener dentro de nosotros mismos el conocimiento de la gloria de Jehová. Todos aquellos que tenemos a Cristo morando en nuestro espíritu, ya tenemos en Él todo el conocimiento de la gloria de Jehová. La Escritura dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ciertamente Él mora en mí y mora en ti, entonces en nosotros habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la dimensión de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Es decir, ahora el Cristo todo inclusivo, el Cristo poderoso, el Cristo resucitado, el Cristo maravilloso, el Cristo que está a la diestra del Padre, nos ha sido impartido a todos y cada uno de nosotros. Y ahora tenemos a Cristo morando y viviendo en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Ahora hace falta que nosotros como la tierra seamos llenos del conocimiento de la gloria de Jehová. Hace falta que nuestra alma cada día sea notificada respecto de la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Hace falta que tú decidas no apegarte a tu carne, sino apegarte al espíritu, a tu nuevo cuerpo espiritual. El alma tiene dos opciones a cada momento: o ir al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es su propia carne, o ir al árbol de la vida, que es la vida espiritual que Cristo ha puesto en nuestro espíritu. O nosotros vivimos de acuerdo con la vida del alma, que es carne, o nosotros vivimos de acuerdo con la vida del espíritu, que es vida. El alma necesita ser notificada por el espíritu de que efectivamente hoy nosotros ya no somos lo que éramos. Si es bien cierto, nosotros tuvimos una raíz en el primer hombre adámico, pero el Señor en la cruz del Calvario acabó con aquello y en su sepultura lo sepultó. Ahora nuestra raíz es Cristo mismo, ¿verdad? ¿Con quién? Hoy podemos compartir todos los días de nuestra vida en este tiempo y por la eternidad. A esto es lo que la Escritura nos llama y nos dice que hoy es el día de la salvación. Entonces la salvación es una persona. La salvación es la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice que nosotros echemos mano de la salvación, que echemos mano de la vida eterna. Ahora, en este tiempo, es necesario que nosotros echemos mano de este regalo precioso que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Este no es un tema religioso. Esto tiene que ver con la vida que Cristo ha impartido dentro de cada uno de nosotros para que podamos recibir los beneficios de esa vida. El Señor decía en Hechos 1:8 a los discípulos cuando ya se iba, ¿verdad?, en cuerpo al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros recibimos el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu Santo el momento en que creímos a Cristo. El Espíritu Santo ya está instalado en ti. Ya está instalado en ti. Entonces el poder está instalado en ti. Dios instaló el poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder ¿es para qué? Ese poder es para que le seamos testigos, así como toda la tierra,
así como el cielo, ¿verdad? Así como toda su creación le son testigos, pero ahora nosotros seamos testigos vivenciales, seamos testigos presenciales, seamos testigos experimentales de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, para que me seáis testigos. Para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para que le seamos testigos, es decir, para que expresemos y manifestemos la vida de Cristo, porque la manera como nosotros damos testimonio no solamente es hablando de Cristo, la manera como nosotros damos testimonio es viviendo a Cristo, porque la gente efectivamente va a ser más impactada con la vida que con las palabras. Ciertamente, ¿verdad? Las palabras deben 100% ir respaldados por la vida. Y quien va a hacer ese trabajo y quien está haciendo ese trabajo es Cristo en nosotros, porque no es algo que la carne pueda hacer, no es algo que la carne pueda imitar. A veces nosotros creemos que somos capaces de imitar la vida de Cristo. Por versículos por los cuales, como a veces se dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso decía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se estaba refiriendo al hecho de que así como él siempre, ¿verdad?, aprendió del Señor, el que el Señor no pensaba nada por sí mismo, ni el Señor nada hacía por sí mismo, sino que el Señor solamente pensaba los pensamientos del Padre y el Señor solamente hacía las obras del Padre. Es decir, el Señor siempre estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Ese es efectivamente, ¿no es cierto?, la imitación que nosotros hacemos, porque Pablo imitó a Cristo en el sentido de dejarse gobernar por el Espíritu de Dios. Así es como nosotros también tenemos que imitar a Cristo. Cristo se dejó gobernar absolutamente por la obra del Señor, por el Espíritu Santo. Y nosotros entonces nos tenemos que dejar gobernar. En eso hay que imitar al Señor, no en tratar de imitar el hacer buenas obras para después nosotros enorgullecernos, ¿verdad? Porque somos muy buenas personas, pero sin embargo comenzamos a acusar a todos los demás que son muy malas personas. Pues nosotros no vemos que Cristo haya tomado ese camino. El camino de Cristo básicamente fue el rendirse permanente y continuamente a su Padre. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muy bien, eso es lo que tenemos que imitar de Cristo. Permitirle al Señor que efectivamente gobierne en toda nuestra alma. Permitirle al Señor que gobierne en toda nuestra alma. Cuando el Señor gobierna en nuestra alma, entonces el Señor dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. Es decir, nosotros vamos a testificar con la propia vida de Jesucristo a los demás. Así es como testificamos. Para eso el Espíritu Santo nos ha sido dado, para que efectivamente nos gobierne y para que la vida que produce el gobierno de Él sea la que testifique en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Maravilloso también aquí ver que el Señor Jesucristo mismo dijo que su palabra, que su evangelio será predicado hasta en lo último de la tierra. Así que no hagamos preguntas, pero ¿qué va a pasar con los que nunca han escuchado de Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellos que de alguna manera pues nunca lo vieron mientras Él todavía no había llegado? Esas son palabras de la carne. Aquí el Señor nos dice, como también la propia creación nos dice, que efectivamente su palabra, es decir, el lenguaje de la creación ha llegado hasta los confines de la tierra, hablando de Dios y hablando efectivamente de su eterno poder, de su deidad, de su sabiduría, etcétera. Asimismo, el Señor ahora que viene en vivo y en directo y en persona, nos dice que el trabajo del Espíritu Santo va a ser llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Así que deja que el Señor haga su trabajo. Deja que Él haga su trabajo. Pero Él sí promete que toda persona va a escuchar la obra del Señor, ¿verdad? Lo cual es maravilloso. El Señor dice aquí que hasta lo último de la tierra su testimonio deberá ser visto. Lo mismo que pasa con la naturaleza. En cualquier lugar en donde esté un ser humano tiene el testimonio de la naturaleza, de la obra del Señor. Ahora el Señor también lo que está haciendo es que hasta en lo último de la tierra su palabra sea escuchada, el evangelio, las buenas noticias de salvación.
las cuales son estas que estamos comentando. Así que el Señor aquí nos dice que por toda la tierra salió su voz. Efectivamente, el primero vino a dar las buenas noticias a sus discípulos nacieron de nuevo, sus discípulos fueron entrenados por el propio Espíritu Santo. 40 días después de que el Señor había resucitado, era necesario que ellos conozcan al Cristo resucitado, porque hasta mientras ellos solamente habían experimentado al Cristo de la carne. Y la Escritura nos dice algo muy importante respecto a este tema. Dice que si alguien alguna vez conoció a Cristo en la carne, ya nadie lo conoce conforme a la carne. Es decir, a Cristo ya no lo conocemos conforme a como lo conocieron en su momento los apóstoles. Los apóstoles conocieron a Cristo en la carne. Lo conocieron, ¿verdad? Físicamente. Ellos pudieron dar testimonio, ¿verdad?, de lo que Él era, pero no entendían en el fondo, efectivamente, lo que significaba este Cristo espiritual, que después les fue revelado cuando Él se hizo el Espíritu vivificante y vino a esta tierra, ¿verdad?, para que efectivamente aprendan, ¿verdad?, Él pueda mostrar lo que significa su resurrección para todos y cada uno de nosotros y esa vida preciosa y maravillosa que ha instalado en nuestro corazón. Así que por toda la tierra salió su gloria, dice la Escritura. La Escritura nos habla del Señor y nos dice que evidentemente Él no está esperando nada de nosotros, porque en nuestro contexto, nuestra idea natural del hombre en la carne, nosotros creemos que el Señor demanda cosas de nosotros, que el Señor es el que nos pide cosas, que nosotros tenemos que vivir para Él, trabajar para Él y hacer todas las cosas para Él. Claro, un pensamiento de la carne, pero realmente nosotros nada le podemos dar a Él. Lo único que le podemos devolver es la vida de su amado Hijo Jesucristo, que Él ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Pero en Hechos 17:25, tocante a este tema, nos dice que Él no es honrado por manos de hombres. Él no es honrado por manos de hombres, así que no intentemos honrarle al Señor con nuestras buenas obras. Él nunca fue honrado por las buenas obras que en su momento quiso presentarle Caín. Esas son las obras de Caín. Todas las buenas obras que nosotros le queramos presentar por nosotros mismos, que no provengan de la vida que Cristo ha instalado en nosotros, no funcionan, no sirven. Son nuestros mejores esfuerzos por agradar a Dios, pero significa que estamos utilizando la vida equivocada, la vida del alma, la vida anímica. No estamos utilizando la vida del espíritu, que es la que el Señor colocó en nosotros para que gobierne nuestra alma y para que a través de nuestra alma efectivamente nosotros podamos hacer las buenas obras de Cristo. Él no es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo. Por si acaso, dice la Escritura, muchos de nosotros creemos que el Señor necesita mi dinero, que necesita mi atención, que el Señor necesita mi tiempo, que el Señor necesita mis libros, que el Señor necesita mi estudio, que el Señor necesita mi tiempo. No, Él no necesita nada. Nosotros necesitamos todo de Él. Fíjate lo que Él dice, como que si necesitase de algo. Cuidado, ok, el Señor no necesita de nada. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este es el trabajo de especialidad de Dios. Dios se especializa en dar vida, en dar aliento y en dar todas las cosas a todos. Él se especializa en proveer. Él se especializa en bendecir. Él se especializa en sanar, en libertar, en curar. Él se especializa en dar contentamiento, en poner gozo, en poner, ¿verdad?, en nuestro corazón su amor y todo lo que Él es. Ese es el anhelo del Señor para ti y para mí. Para eso, efectivamente, la creación nos da testimonio. La creación nos da testimonio para que esa persona o esa personalidad que vemos reflejada en la creación ahora se convierta realmente en nuestra propia vida. El creador de todas las cosas ahora morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros, cumpliendo así el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. No te olvides, Hechos 17:25. Dios no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo.
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para finalizar, aquí la Escritura nos dice que hasta el extremo del mundo han llegado sus palabras. Y estamos hablando lo que dijimos. La palabra de Cristo va a llegar. Pero ojo, es importante que la palabra viva llegue. No es importante que solamente se comunique, ¿no es cierto?, una palabra que va a tener mucha más efectividad cuando es comunicada por el propio Espíritu dentro de cada uno de nosotros con la vida de Cristo. Comunicamos vida, comunicamos Cristo a las personas. Comunicamos Cristo. No hablamos de Cristo solamente, sino que comunicamos Cristo. Comunicamos vida. Es decir, en buenas palabras, la gente al vernos a nosotros debería ver aspectos de la vida de Cristo. Posiblemente no somos perfectos, ¿no? Por supuesto que todavía hay muchas áreas de nuestra vida que se resisten seguramente a dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Me pasa a mí y seguramente les pasa a todos ustedes. Hay áreas en mi vida que son difíciles, que se oponen a Dios. Pero también hay rasgos en donde vamos a poder ver en nosotros mismos la vida de Cristo. Y en donde las personas que se relacionan con nosotros van a ver algo divino en nosotros. Algo más que sobrenatural. Algo que se puede percibir. Paz, tranquilidad, seguridad, fe, templanza, mansedumbre. Muchas de estas cosas se tienen que comenzar a ver. Estas son las perlas que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros y las perlas con las cuales nosotros tenemos que sobreedificar en nuestra propia vida sobre la base de la columna que es Cristo en todos y cada uno de nosotros. Así que el Señor, ¿verdad?, dice que en ellos, hablando de el día y la noche aquí, en ellos puso tabernáculo para el sol, pero también hablando de los que hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. En nosotros el Señor ha puesto tabernáculo, así como el sol, ¿verdad?, tiene una casa, dice la Escritura. Tabernáculo es casa, ¿ok? El tabernáculo es una casa que el Señor le ha dado al sol. ¿Cuál es la casa del sol? Pues la casa del sol arranca desde el extremo de una parte del globo y comienza efectivamente a crecer hasta que llega al cenit y después comienza a bajar. Esa es la casa diaria en donde nosotros vemos que el sol, el Señor ha puesto, efectivamente funciona. Pero aquí la palabra sol obviamente está apuntando directamente a Jesucristo. La Escritura en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo en nosotros. Fíjate, así como el Señor fijó tabernáculo para el sol en la creación aquí en esta tierra, así el Señor se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. El Señor Jesucristo decía en Apocalipsis 22 respecto del sol, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. A eso se refiere el Salmo 19. A Él como el sol y como la estrella resplandeciente de la mañana. Así como el Señor ha puesto casa y tabernáculo a su sol en esta tierra, así el Señor ha puesto tabernáculo y casa para su amado Hijo Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana en nuestro corazón. Mira lo que dice Apocalipsis 21:13 al respecto también. Y oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él fijará tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. El Señor mismo terminando la obra que vino a rescatar, viviendo dentro de cada uno de nosotros, habiéndonos hecho su casa. Por eso es que nosotros hoy día somos templo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó de las tinieblas para que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjate, Dios que mandó
es el que resplandeció. ¡Qué maravilloso! Dios el que manda, Dios el que mandó que se hagan todas las cosas, Dios el que mandó a la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios que mandó es el que resplandeció. Es el que ahora ya resplandeció. ¿Y por qué lo habla en pasado? Porque para los que conocemos a Cristo, el sol ya está dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única manera como vamos nosotros a conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Mira, la Escritura nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero también podemos decir de igual manera que por medio de Cristo es el conocimiento de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero por medio de Cristo, que es la gracia, es para nosotros el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos que se nos ilumine internamente para que, como dice este mismo versículo, ¿verdad? Y hablando del sol en el versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, nuestro esposo, el esposo de nuestra alma, el esposo que sale efectivamente desde nuestro espíritu, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Qué es lo que él quiere hacer? De un extremo de los cielos a su salida, es que él sale todos los días, porque ya está dentro de nosotros, para alumbrarnos, para iluminarnos y para recorrer el camino, para llevarnos efectivamente en esta carrera maravillosa en el cual el Señor nos está haciendo migrar de Adán a Cristo. Y él dice que y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todo va a ser tocado por el Señor dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros? Bueno, aprendamos de la creación. Aprendamos que la creación habla de Dios, habla de su gloria, habla de su poder, transmite todos los días sabiduría. Nos está hablando de Él, pero nosotros no estamos hablando de Él. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y si la tenemos, no estamos echando mano de esa vida. A los que conocemos a Cristo, necesitamos urgentemente echar mano de esa vida para que podamos dar testimonio de la mano con toda la creación del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro esposo. Nosotros somos la esposa del Cordero y tenemos que efectivamente entregarle toda nuestra alma para que Él se convierta en nuestra cabeza en todo. Que el Señor les bendiga ricamente. Seguimos la próxima semana. Amén.